y bueno, pues ahora continuamos con este mismo tema de tanta importancia para nuestro país y nuestra población, con el doctor Miguel Cruz, cuya plática está titulada como Búsqueda de marcadores genómicos asociados a diabetes tipo 2 en derechohabientes del IMSS. El doctor Miguel Cruz López es investigador titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene un índice Hirsch de 35 y su obra acumulada tiene 4.500 citas al día de hoy. Él es jefe de la unidad de investigación, es titular de SNI 3, está adscrito a la unidad de investigación médica en bioquímica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Doctor Miguel, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Realmente, cuando se siente uno en casa, me refiero a la Academia Nacional de Medicina, se siente uno muy bien. Cuando hay amigos también, y cuando hay asistentes, lo mismo. Pero también una gran responsabilidad el dirigirnos a ustedes, porque el dar un mensaje de algo que hemos hecho, y la historia empezó en el 2011 en relación al escaneo completo del genoma de los pacientes con diabetes tipo 2 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues nos llevó a aventuras que no pensé que fuéramos a llegar a este nivel, y que esta labor quiero llevar de la siguiente manera. Primero explicar qué es el DNA. Pues el DNA es una estructura de 4 bases, púricas y pirimídicas, adenina, guanina, citosina, y que estas estructuras están enlazadas, y que si las extendiéramos, imagínense cada uno que está sentado, ahora imagínense 3,000 millones de pares de bases, hasta dónde llegaría la última. Y luego, en relación a los genes, y cuando dice uno, y toda esta estructura tan compleja y tan larga, ¿cuántos genes? Se ha calculado que en el humano hay alrededor de 25,000 genes que se encienden y se apagan, y que están en armonía cuando estamos sanos. Que esa es la parte que quisiera yo resaltar. ¿Qué significa la función del genoma? Y lo que hemos hecho en este evento ha sido estudiar lo que se conoce como variaciones del polimorfismo de un solo nucleótido, o abreviado SNPs. La definición es que estén cambiados más del 1%, y hay aquellos que son muy frecuentes y aquellos que son poco frecuentes. Y luego, si los localizamos, pues en qué lugar están. Sería deseable que estuvieran en regiones de los genes en donde se codifica, y pudiéramos explicar o entender cuando hay una variación de este nucleótido, si tiene un impacto en la traducción, es decir, en la proteína, y puede ser estructural o puede ser funcional. Y vean, la barra chiquita está aquí, y las otras están en regiones no codificantes. Y ahí es donde entra todo el dilema de cómo entender o interpretar estas variantes.
Si están en regiones intrónicas, y como sabemos del DNA se copia RNA, se llama heterólogo nuclear, después se procesa el mensajero y se traduce a una proteína. Si están en las regiones intrónicas, pues esto se va, ya no se traduce, pero ahí es donde entra el término regulación. Y eso es algo que poco hemos entendido, qué tan regulados estamos, y que es fascinante entender todo esto, porque solamente así ahora comprendemos qué significa una enfermedad, que es la consecuencia de una serie de eventos que se llevan a cabo en el organismo para tratar de corregir, y cuando no se corrige, bueno, ya viene el problema. Y luego están en regiones intrónicas, intergénicas y en las promotoras, y ahí se ha visto que en los promotores, si hay un cambio a favor, pues se expresa más o se traduce este gen, y en fin, no es tan fácil entenderlo, de tal suerte que cuando hablamos de polimorfismos, pues quiero aquí resaltar, pues tenemos, como ven esta hebra, 5', 3', si tenemos dos alelos, uno se expresa, y que cuando hay nada más 3 formas de interpretarlo, en donde no hay cambio, en donde se cambia uno y el otro permanece, ese es heterocigoto. Cuando cambian los dos es homocigoto. Y en ese sentido, pues lo que hemos estudiado, y esta fue la primer gran aventura científica que no está por ahí el doctor Huache, pero con él la iniciamos, él en la parte clínica y nosotros en la parte básica, en donde hicimos el primer estudio de GWAS en pacientes derechohabientes. Pero ¿qué significa esto? Pues buscar dentro de todo este mundo científico, ahí están todos los cromosomas y todas las señales, en donde se busca en regiones autosómicas más de 800,000 marcadores. Se buscan también los marcadores mitocondriales, y esto es interesante porque en la mitocondria tenemos marcadores para población europea, africana, para amerindia, cromosoma Y, por supuesto. Basta decirles aquí, ahorita me acordé de una gran experiencia que tuvimos cuando esto lo hicimos con la Universidad de Pittsburgh, y ahí estaba el gran amigo y que seguimos colaborando, el doctor Esteban Parra, ahora está en la Universidad de Toronto, y mandamos la base de datos de los pacientes, y por alguna razón, bueno, estaban ahí los nombres, y se alarmó mucho porque me dijo: oye, Miguel, es que aquí está el nombre de Guadalupe, y hasta donde yo sé, Guadalupe es mujer, y aquí aparece XY, no aparece XX. Entonces le dije que en el norte a los hombres también les ponen Guadalupe. Entonces sí son de las cosas que hay que cuidar, y de ahí quiero resaltar lo siguiente, que para hacer este tipo de trabajo se requiere un grupo multidisciplinario. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades, y más que polarizar o decir que son mis pacientes o decir que es más importante lo que hago, todo es importante. Si no tenemos una buena historia clínica en relación a todo lo que dijo el doctor Wacher, y tenemos evidencias de variantes genéticas, si no tenemos toda esa historia, pues de nada sirve. Es un trabajo muy complejo, pero de nada sirve. Y bueno, aquí también ven el MHC y marcadores inmunológicos, que sí lo hemos estudiado mucho la inflamación, pero hoy quiero dedicar esta charla exclusivamente a la parte de los genes, y que el valor significativo debe ser 10 a la menos 8, y que gracias a este trabajo hemos sido invitados, que esa es la verdad, en consorcios internacionales para hacer estudios de metaanálisis, y en donde se ven la genética de las poblaciones, y que esa es la otra parte que también al principio poco entendía. Yo también hay que ser muy honestos, y lo que se hace en esto, pues se buscan los casos y los controles, se hace la extracción del DNA, se ve la pureza, y aquí quiero resaltar cómo están las poblaciones africanas. O sea, cada población tiene un panel de marcadores que identifica su genética, y luego ya se hace la parte que ven aquí post-GWAS, en donde se hacen los metaanálisis de las diferentes bases de datos de las poblaciones.
Esto quiero resaltarlo, que fue los 2 primeros trabajos publicados en Diabetologia, 4 de agosto 2011, en donde vean aquí estamos nosotros y aquí están los mexicoamericanos, que si ven, están más desfasados, ya no están, uno esperaría una nube muy similar, y esto es obvio porque los mexicoamericanos, pues sí se casan con mexicanas, pero luego prefieren a las caucásicas, y entonces ahí hay una mezcla y una recombinación genética en donde ya va cambiando esta imagen. Y luego, ¿qué hicimos? Un metaanálisis entre ambas poblaciones. Este triángulo, seguramente por ahí del 2004, cuando invité al doctor Paul McGee y al doctor Mark Schreiber, el doctor Esteban Parra, el doctor Paul McGee de Irlanda, un excelente bioinformático, nos presentaba tablas y tablas y tablas de todo lo que se había hecho en la población mexicana, y dijo, bueno, finalmente, y aquí lo presentó en la academia, esto es lo que veo en México, una distribución hacia componentes europeos, componentes amerindios y componentes africanos. Y luego ya al ver, y esto al compararlo con estudios en europeos, que ya se habían reportado 46 genes candidatos para diabetes tipo 2, lo que más nos llamó la atención, que menos del 10% de estos genes se asociaban a diabetes mexicana. Entonces ahí fue nuestra primera reflexión, hay que hacer nuestra propia historia, porque sí, efectivamente, muchos colegas de la academia y del instituto y de otros lugares decían, Miguel, ¿para qué quieres repetir esto si ya se reportó en europeos? Y aquí vimos varias cosas, por ejemplo, la APO, en los triglicéridos, la ApoA5 en el cromosoma 11 y otras nuevas señales. Y lo primero que nos llamó la atención es, hay más marcadores para lípidos que para diabetes tipo 2. Por supuesto, el marcador por excelencia desde esa época, desde el 2007, que fue la primera publicación, fue TCF7L2, que es un factor de promoción para que se libere la insulina. Es interesante este gen y la proteína, y que ha sido el marcador como gen candidato asociado a diabetes tipo 2, y sí lo vimos en nuestros pacientes, pero cuando nos fuimos a pacientes con más componente amerindio, desapareció esa asociación. Entonces, esta fue otra clara evidencia que los marcadores se tienen que buscar basados en la ancestría. Luego en el 2012, y estos trabajos son de lo que estoy presentando, lo que hemos contribuido y publicado con diferentes grupos, y aquí se buscó cómo está Latinoamérica en relación a la ancestría. Y los cuadros que se ven, o el color cafecito, es el amerindio, el verde es el europeo, y el azul es el europeo, y el verde es el africano. Entonces, dependiendo dónde estudiemos, van a cambiar estos, algunos se ven más europeos, algunos se ven más africanos, pero esa es la gran aportación, y que con 80 marcadores autosómicos se puede estimar el mosaico genético de las poblaciones. Y lo que ven aquí son las diferentes publicaciones que se han realizado con base a este estudio. Y luego hicimos este trabajo, que fue también el parteaguas en el 2014, que nos invitaron estos grandes consorcios para analizar exactamente poblaciones que tuvieran diferente ancestría, y que se analizaron casi 26.500 casos y 83.000, casi 84.000 controles para saber cómo estamos. Y efectivamente vimos esto que les comentaba, TCF7L2, el marcador mundial. Pero hubo otros marcadores que solamente se vieron en mexicanos, y aquí lo que quiero resaltar fue genes relacionados con la regulación de la insulina, con los niveles de glucosa y adiponectina, que como sabemos, esta proteína es antiaterogénica, antiinflamatoria, y que tiene un papel fundamental. Le hemos estudiado muchísimo y hemos visto que es un buen biomarcador en relación a la inflamación. Posteriormente se hizo este metaanálisis para saber
cómo están los lípidos en nuestra población. Y de nuevo, vean aquí los números, no quiero estar repitiendo, pero nos enfocamos, los resultados fueron estudiar aquellos que se relacionan con el colesterol total, como ven en la primera parte, aquellos para HDL, otros para LDL y para triglicéridos. Entonces, aquí lo que vemos, esto es muy importante, tener los marcadores para ubicar a la población que estoy estudiando. Y recuerdo cuando los epidemiólogos decían, si vas a estudiar un caso, el mejor control es el que está en tu cuadra, el que está en tu colonia. Y no decir, estudié pacientes de la Ciudad de México y mis controles fueron de Monterrey o mis controles fueron de Tabasco, porque la ancestría cambia y particularmente aquí vimos que era importante estudiar estos marcadores para tener poblaciones homogéneas. Aquí vean esto que me interesa mucho para LDL, enfermedades coronarias, aquí para síndrome metabólico, aquí para lípidos y aquí riesgo cardiovascular, enfermedad cardiovascular. Entonces sí, ya se tienen estos paneles y al final quiero hacer una reconsideración y reflexión de todo lo que hemos hecho. Luego nos fuimos a este trabajo en donde era importante conocer en la Ciudad de México 2 muestras. Y aquí, aunque me pasé muy rápido a la de PLOS Genetics, donde estábamos nosotros y estaban los de IMEGEN, y claro, por cuestiones de tiempo, cuando nosotros reportamos esta evidencia, derechohabientes del IMSS, y como a veces lo digo, del periférico para adentro, 65% amerindio, 30% europeo y 5% africano. El trabajo de ellos, del periférico para allá, el amerindio bajó a 56, el europeo subió a 38 y 5% africano. Entonces aquí lo que quisimos es empatar esto y lo que buscamos exactamente es esta situación, pero quiero que vean esto. O sea, y aquí, la APOA5, que se relaciona con nosotros y tiene 40% mayor riesgo comparado a los europeos del 12%. O sea, esta variante es muy importante para México. Y así hemos ido caminando en esta aventura científica, en donde también estudiamos la aptoglobina, que como sabemos está relacionada con la inflamación y que ya se había reportado en donde esta aptoglobina sí se ve en europeos, pero ya habían reportado que casi estaba nula en africanos. Entonces lo que hicimos fue estudiar pacientes con diabetes tipo 2 y quiero aquí resaltar lo siguiente. Esta variante para la aptoglobina es importante para la dislipidemia, independientemente que sean pacientes con diabetes o no diabetes. Entonces aquí sí nos sirve para una condición metabólica, pero no para diferenciar o separar en diabetes tipo 2. Y para los europeos sí funciona muy bien. Este otro trabajo en donde y nos preguntamos por qué la antropometría del mexicano y la mexicana son tan diferentes con respecto a los caucásicos. Y voy a relatar esto que siempre digo en mis pláticas. Si a todos los caballeros nos pusiéramos de espalda, nos estiran los brazos, pues nos veríamos normal, diríamos estamos bien, pero nos damos un giro y el abdomen es evidente, ¿no? En el caso de las damas, y respetuosamente lo digo, también las ponemos de frente y ponemos una banda imaginaria, pues tan delgada, brazos delgados, piernas delgadas, la quitamos y la acumulación de grasa en forma de salvavidas. Y esta antropometría, si le vemos con las caucásicas aún que estén rollizas, no pierden la cintura. Entonces aquí lo que queríamos saber si exactamente la obesidad central tenía algún componente genético. Y aquí vean, y nada más quiero resaltar, porque también les digo por cuestión de tiempo, 16 variantes para la cintura, ajustado por IMC, 22 para la circunferencia y para la relación cintura-cadera. Entonces sí, tiene un componente genético. La antropometría no es nada más una situación azarosa.
y que digamos, es que así somos. No, tiene una relación que más adelante la voy a resaltar. Luego nos fuimos a este gen, que es una variante del receptor de melanocortina, isoleucina, 269 asparagina, que se reportó mucho en europeos y en obesidad mórbida. Entonces la pregunta era, ¿cómo estamos en nuestra población? Y vimos que el 22.7 se asocia esta mutación con el riesgo a padecer diabetes tipo 2, y en niños también vimos que se asocia. Entonces, sí, efectivamente, y aquí tenemos toda una hipótesis, porque seguimos la aventura científica con esta variante y postulamos, falta todavía comprobarlo, que esta variante se generó en nuestra población. Se requiere discutir más, pero bueno, ¿qué pasó en diciembre 7 del 2021? Dentro de estos consorcios se logró analizar 1.65 millones de pacientes, en donde se enfocó el estudio a estudiar solamente genes asociados a lípidos. Y por supuesto, se vio la parte de cada población, fueron en total 201 estudios, 35 países participamos, aquí están las ancestrías de cada uno de los que participamos, y lo importante era saber si estas variantes en las poblaciones, en las diferentes poblaciones, se repetían, eran similares o algunas variaban de acuerdo a la ancestría. Aquí quiero resaltar lo siguiente, y ha sido algo que se ha comentado y discutido mucho, en donde los europeos han hecho 146 cohortes, en población hispana solamente 10 cohortes de estudio, y que esto a veces es una limitante, y uno diría, ¿y cuántos hay que estudiar? Pues dependiendo qué tan frecuente es la variante. Si es una variante que se presenta en más del 50%, igual con 500 o 200 ya saco el trabajo. Pero si es una variante que se presenta en el 2%, pues a lo mejor tengo que estudiar 10,000, no, pues 100,000. Y luego por eso se llegan a estos números tan impresionantes. Y lo que se buscó aquí, vean, LDL. Lo mencionaba el doctor Wachter, que una de las cosas que más trabajo cuesta es bajar el LDL, y a lo mejor nos ha faltado, Nils, ver aquellos pacientes que controlan mejor el LDL y los que no controlan, cómo está esta variante. Y esto ahorita se me ocurre, y ha sido pues toda una aventura científica que decía yo aquí con el doctor Wachter, en donde su modestia le dice, no, yo no sé nada de esto, él sabe más seguramente que yo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? También, ¿para qué sirve conocer la genética poblacional? Pues de nuevo, para saber cómo están estos marcadores y ubicarlos como marcadores generales, independientemente de la ancestría, o marcadores específicos para poblaciones. Y aquí nos fuimos a la antropometría y la ancestría, sobrepeso y obesidad. Fueron 18 GWAS en población latina, hispana, y 9 estudios adicionales en europeos, y aquí vemos que 3 señales significativas para IMC 28 para estatura, 2 para relación cintura-cadera, ajustado por índice de masa corporal, y 336 losis asociados al índice de masa corporal, y 1177 para estatura, y estos 143 para la relación cintura-cadera ajustado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que sí, las alteraciones metabólicas es obvio, una bioquímica, y ya vemos que está todo alterado, la mayoría. Es difícil encontrar una bioquímica perfecta, es decir, colesterol, HDL, LDL normal, y lo que más se ve, y hasta impresiona cuando se centrifuga el tubo, que se ve todo turbio, se ve todo lechoso. Entonces, imagínense la cantidad de lípidos. Luego, en este año, este trabajo de Nature Genetics, pues de nuevo se vio la diversidad de las poblaciones, y aquí lo que quiero resaltar para no estar repitiendo, que hay marcadores específicos para europeos, que algunos se sobrelapan para asiáticos, y en el estudio transétnico se puede ver que hay marcadores comunes y hay marcadores específicos.
en relación a la estatura, aquí se analizaron, y este trabajo apenas fue aceptado hace 2 meses en la revista Nature, se analizaron 5.4 millones para ver la estatura, y uno diría, ¿y qué importa la estatura? Unos altos, otros bajos, otros medianos. Bueno, también está relacionado íntimamente con el metabolismo. Y aquí solamente quiero resaltar que se encontraron 12.111 polimorfismos que se asocian al 40% de la estatura en europeos y que solamente del 10 al 20% en otras poblaciones. Luego, este trabajo que también apenas fue publicado, se buscó de nuevo las variantes y su efecto biológico en relación a los lípidos, y se utilizaron tanto los datos como biopsias, como tejido adiposo en cultivo, y se encontraron, digo, es más complejo que eso, pero se encontraron estos 2 genes importantes que son factores de transcripción, el CREF y el RRBP1, los cuales se evidenció que son importantes en la biología de los lípidos, y cuando hablamos de los lípidos nos vamos a la alimentación, y a menos que alguien me diga lo contrario, pero prácticamente todo lo que comemos lo convertimos en grasa. Este trabajo que apenas fue sometido también es en relación a los lípidos, y aquí están el número de los pacientes que se analizaron, y aquí resalto lo que comentaba yo, solamente a gran escala, en datos muy altos, se puede ver si hay asociación o no. Y luego llegaríamos a las conclusiones. ¿Para qué ha servido toda esta aventura científica? Y seguramente uno diría, y todos los que están por acá, híjole, ¿cuántos han gastado? Ahorita vamos a ese punto. ¿Y qué han logrado? También vamos a ese punto. Lo importante es que sí, hay que conocer la genética, y vuelvo a la misma reflexión. Cuando iniciamos, los tapatíos me decían, Miguel, ¿para qué estás haciendo eso? Si ya lo hicimos, y además ya lo hicieron en otros países. Entonces tenemos la clara evidencia que hay que hacer nuestra propia historia genómica, que hay que conocer lo que tenemos, y ahí es donde el doctor Wachter decía, hicimos un trabajo que no lo puse aquí, sobre los OCT1 y OCT2 y la metformina, y es un trabajo que aportó mucho en relación a cómo está el paciente que porta la variante. Eso lo voy a dejar así, ya si quieren después se los mando. Luego, estos marcadores pues van a depender de cada población, y aquí quiero puntualizar, no es lo mismo estudiar pacientes del norte a estudiar pacientes del sur y sureste. De ahí vale la pena que los que están con el paciente reflexionen sobre el tratamiento, sobre las dosis, porque hay todo un tema en relación a los citocromos, y hay toda una clasificación de los pacientes que son metabolizadores lentos, los rápidos y los ultrarrápidos, y esto pues va de la mano con la dosis que se le dé. Luego se encontraron, por supuesto, marcadores significativos en población general y también ajustado por ancestría, pero se encontraron también aquellos genes particularmente que son importantes para nuestra población, y ahí es donde a veces yo creo por cuestiones de tiempo con el doctor Wachter, que cada vez está más ocupado en el COVID y todo lo que está haciendo, ya no hemos tenido esa oportunidad de discutir que se tiene una megabase de datos, se tiene toda la información para buscar aquellos genes que pudiéramos utilizarlos como blancos hacia la respuesta, que están también documentados, y ver cómo está uno y otro. Y lo más importante y lo más impresionante de todo este trabajo, sí, se encontraron marcadores de genes candidatos para diabetes tipo 2, pero más para lípidos. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar y resumir en este trabajo? Pues que la alimentación hipercalórica, hiperlipédica y las consecuencias metabólicas están al orden del día. Y cuando hablé de los 25,000 genes que se encienden y se apagan dependiendo cómo estemos, pues estamos forzando a que el páncreas secrete más insulina, porque por ahí vemos luego con los
desde el paciente y colegas con unos botes de color oscuro o de color rojo, porque necesitan glucosa. Hay otras formas de tener glucosa, pero el impacto tan dramático que tiene el consumir azúcares sencillos, pues al páncreas, y el páncreas está recibiendo impacto tras impacto, y bueno, y después, pues como comentaba el doctor, pues empieza todo el descontrol, la intolerancia a la glucosa y pues la presencia o el diagnóstico de la diabetes tipo 2. Entonces, el otro tema que también comentaban es qué tan difícil es bajar de peso. Pues vean aquí nada más la flecha, y lo que se ha reportado y se ha documentado que en esta pandemia el mexicano subió 8.5 kilos de peso. Entonces sí, es muy difícil bajar de peso, pero es muy complicado mantenerlo. Y es facilísimo en un fin de semana ganarse unos kilitos. Entonces, ¿qué requerimos nosotros? ¿Qué requiere la población y los pacientes, como decía el doctor Wachter? Educación, prevención, pero metas de control, y que entiendan que los responsables de la enfermedad es el paciente. Con esto quiero, finalmente, decir que pues somos un grupo pequeño, tenemos muchos estudiantes, colaboraciones excelentes, aquí con el doctor Wachter y otros colegas, tanto del IMSS como de universidades, y colaboraciones con diferentes grupos, y esta aventura científica de integrarnos a los consorcios ha sido muy ilustrativa, hemos aprendido mucho. Por supuesto que ese trabajo donde dicen de los 5 millones, pues tenemos 91 millones de datos y estamos analizando la genética de poblaciones, pues no hay una institución aquí en el país que lo haga. Y eso se hace a nivel internacional y que nos ha permitido a nosotros como investigadores, me refiero al doctor Wachter y a mí, pues tener también esa oportunidad de entender un poco más la genómica del mexicano y tener también las evidencias que somos diferentes y por lo tanto el enfoque hacia el paciente debe ser diferente. Muchísimas gracias a los organizadores y muchas gracias a ustedes. ¿No tienen agua? Creo que no.